Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Tutora.tv. Soy Enrique Chmelnik y me da mucho gusto darles la bienvenida. En esta ocasión estamos con el rabino David Toledano, con quien hemos tenido ya una serie de programas muy interesantes, distintos temas filosóficos que hemos abordado con el rabino, los trabajos que él está desarrollando en torno a distintos temas. Y en esta ocasión vamos a abordar con él el tema de la correlación entre la mente y el cuerpo. La mente y el cuerpo es el tema que vamos a abordar en esta ocasión con el rabino David Toledano. ¿Cómo le va, rabino? Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto estar nuevamente con usted. El gusto es mío. Y vamos a platicar hoy, según lo que entiendo, de esta correlación entre la mente y el cuerpo. ¿Es correcto? Correcto. ¿Por dónde empezamos, rabino? Bueno, en realidad, como se dice hoy, es no entre la mente y el cuerpo, sino entre la mente y el cerebro. Porque no hay nadie así que lo ponga en dudas, que hay una correlación muy íntima entre la mente y el cerebro. Correcto. ¿Sí? Si hay unos daños cerebrales, eso afecta también las facultades mentales. Correcto. Ahora bien, este fenómeno, la correlación, o incluso se puede decir la unicidad entre la mente, cerebro o mente-cuerpo, es probablemente el fenómeno más importante que existe. Porque si no hubiera sido por esta unicidad o correlación, la vida hubiera sido imposible. Y por lo cual no hubiera sentido de verdad que hay un universo. Está usted lanzando una primera hipótesis que me parece muy interesante y vamos a aclarar a lo largo del programa. La vida misma depende de la relación que hay entre la mente y el cuerpo, ¿es correcto? Así es. O entre la mente y el cerebro. Correcto. Excelente. Okay. Muy bien, rabino. Ahora, este fenómeno que, como dije, es el fenómeno más importante que existe, porque si no hubiera sido por él, no hubiera vida, o por lo menos no hubiera conciencia, ¿ok? Entonces generó en realidad el problema en letras mayúsculas de toda la filosofía desde la época de Aristóteles hasta hoy día. Correcto. En inglés es muy conocida como mind-body problem. Correcto. O sea, nexo mente-cuerpo. ¿Por qué es un problema muy, muy difícil de responder y abordar? Por la sencilla razón. Y como dijo Aristóteles, antes de hablar de un tema hay que definir los conceptos. Pues si no, es un diálogo de sordos. Correcto. ¿Correcto? Entonces vamos a definir primero el cuerpo, sí, que uno de sus órganos es el cerebro, y luego la mente. Y una vez bien definidos, vamos a ver que en principio, o lógicamente hablando, no puede haber ningún tipo de correlación entre ambos. Es decir, vamos a probar que la vida misma depende de la correlación entre la mente y el cuerpo y lo vamos a empezar explicando cómo lógicamente no puede haber relación. Correcto. Ok, entonces, cuando hablamos del cuerpo, ¿a qué nos referimos? Obviamente en un cuerpo físico. Cuando decimos un cuerpo físico, o sea, en eso decimos un cuerpo que ocupa cierta dimensión en el espacio y cierto momento en la historia. Correcto. ¿Correcto? Eso de un lado. De otro lado, cuando hablamos de la mente, ¿a qué nos referimos? Bueno, como dije en una de las sesiones anteriores, nadie puede definir la mente. ¿Sí? O sea, la mente elude cualquier tipo de definición. Porque siempre que voy a intentar definir la mente, voy a encontrar en un, ¿cómo se llama?, círculo vicioso. Porque para definir la mente, voy a utilizar emplear palabras como conciencia. Entonces la conciencia también va a tener que ser definida. Y voy a volver a la mente. O sea que es como el gato que está detrás de su cola y nunca logra atraparla, ¿no? Correcto. Una vez dije que he encontrado en Internet una definición muy chistosa de la mente, de la conciencia. ¿Sí? Los intervalos aburridos entre una siesta y la otra. ¿Okay? Bueno, obviamente no es una definición, ¿no? Correcto. Pero en realidad la mente no requiere definición. ¿Por qué? Porque cualquier persona sabe qué quiere decir estar consciente. Sí, yo no tengo que explicar qué quiere decir estar consciente. El mero hecho que una persona me está escuchando quiere decir que está consciente que estoy hablando. Pero vamos a intentar aún así definir la diferencia entre lo que es mental y lo que es físico. Correcto. Eso sí se puede. Porque si lo físico lo hemos definido como algo que ocupa dimensión, que tiene ciertas dimensiones, color, peso, etc., cuando vamos a intentar aplicar esta definición a una facultad mental, vamos a ver que es imposible. ¿Ok? El padre o la madre aman al hijo. Tienen 3 hijos, al primero, al segundo, aman más que al primero, que al tercero. ¿Sí? Correcto. Cuando un padre dice, mira, a este segundo hijo le amo, wow.
No es como al tercero, que me hace muchos problemas y por lo cual, ¿ok? ¿Qué quiere decir que la ama más? Que tiene dos kilos de más, ¿sí? 2 kilómetros o sea, ¿acaso se puede definir, ¿sí? este estado emocional de amor, ¿sí? utilizando parámetros físicos? No, de ninguna manera. O sea, entonces la facultad mental de amar, o sea, un estado emocional, o de querer, de pensar, ¿sí? de preocupar, ¿sí? no puedo utilizar los parámetros que utilizo para definir algo físico. De acuerdo, me queda sin embargo, o me surge una duda a propósito de lo que está diciendo. Entiendo que no podemos utilizar los mismos parámetros dimensionales, pero aunque no tenga dimensión, probablemente el amor sí esté sujeto también no sé si al espacio, pero al tiempo, por ejemplo, a un momento determinado. Ok, pero de momento no vamos a hablar del tiempo. Correcto. Ya lo hablamos de las sesiones anteriores. En efecto, obviamente. Si ahora amo y mañana a lo mejor no voy a amar. Exacto. Ok, sin embargo, el yo, si se acuerda que hemos hablado que el yo está más allá del tiempo. Pero no voy a hablar ahora del yo, voy a hablar solamente de las facultades mentales. Ok, entonces tengo aquí en la mano un vaso. ¿Sí? Un vaso tiene obviamente cierta dimensión física. Correcto. Ahora tengo una pluma. Y como la pluma es más pequeña, no hay ningún problema de introducir la pluma dentro del vaso. Está claro, ¿no? Correcto. Ahora vamos a intentar aplicar este ejercicio a lo que se llama la relación mente-cerebro. Se suele decir, y como dije en el principio, todos están de acuerdo que hay cierta correlación entre ambos. Hasta el punto que hay algunos que dicen que la mente reside dentro del cerebro. Si la mente no ocupa espacio, no puede residir dentro de algo que ocupa espacio. Correcto. O sea, no es más pequeña ni es más grande. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible esta correlación? ¿Cómo es posible que cuando yo quiero hablar, por ejemplo ahora, ¿sí? Entonces el querer de hablar pone en funcionamiento la fisiología, ¿sí? que me permite los tendones vocales de entrar en función y hablar? ¿A dónde se encuentra la voluntad de hablar? Con el sistema neurológico en el que me permite el hablar. Si la voluntad de hablar no ocupa espacio porque no tiene dimensión, correcto, no puede estar en correlación con este mecanismo que obviamente ocupa cierto espacio. Correcto. ¿Sí? Otra vez, la pluma no hay problema, la puedo meter aquí. ¿Sí? Pero si la voluntad de hablar no está en ningún sitio, entonces, ¿cómo entra en acción con el cerebro? Correcto. Lo voy a ilustrar todavía de forma más difícil. Yo estoy ahora sentado en esa silla. Y luego, cuando termine la charla, voy a ir para allá y ya voy a decir bye bye a toda la gente, ¿no? El hecho que mi cuerpo se puede desplazar no es ningún misterio. Correcto. ¿Por qué? Porque el cuerpo es físico, el espacio aquí en el cuarto es físico y por lo cual puedo modificar mi sitio. ¿Correcto? El problema es que junto con mi cuerpo, cuando se vaya allá, también se mueve mi mente. Porque ahora mi mente está aquí, y luego va a estar en el taxi. Correcto. Si la mente no ocupa espacio, ¿cómo se puede trasladar en el espacio? Es una buena pregunta. Si la mente no está sujeta al espacio, ¿cómo puede trasladarse con el cuerpo? ¿Cómo puede acompañar al cuerpo? ¿Sí? A donde va el cuerpo, la mente la acompaña. Correcto. No tiene sentido, pero es un hecho. Así es. ¿Sí? Ahora estoy aquí, antes estuve en Tel Aviv o en Jerusalén. Sí, estuve también en el avión. Quise que mi mente estuvo en el avión, pero otra vez no tiene sentido. O sea, lógicamente hablando es imposible. La correlación entre la mente y el cuerpo, correcto. ¿Ok? Entonces, este fenómeno en realidad se puede decir que quita el sueño de quitó el sueño de todos los pensadores hasta hoy día. El problema es muy grave, porque siempre y cuando no logramos comprender este fenómeno, entonces podemos decir que en realidad comprendemos nada. ¿Por qué? Vamos a ir a la ciencia, ¿no? La ciencia dice que todo lo que existe en la creación, en el universo, es transformación de materia, energía, materia. Correcto. ¿Sí? No cabe nada, energía no se crea. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Igual a la materia. Correcto. Sin embargo, el hecho que mi voluntad, que no es física, porque no tiene dimensiones físicas, puede intervenir en el mundo físico, eso refuta la fundación de toda la física, de toda la ciencia. Porque resulta que aquí hay algo que no es físico, ¿sí? que puede entrar en acción en el mundo físico y cambiar la forma como está estructurado. Correcto. Okay. Ahora,
Obviamente, si los pensadores, los filósofos, ¿sí?, intentaron abordar ese tema y ofrecer o intentar comprenderlo, obviamente que se formaron 3 escuelas filosóficas que tratan el tema. ¿Sí? Intentan, por lo menos, intentaron, ¿sí?, ofrecer respuestas o explicación cómo esto es posible. Correcto. Vamos a tratar primero con la primera, que es la filosofía materialista. Correcto. Luego con la segunda, que es la dualista. Y luego con la tercera, que es la idealista. Perfecto. Okay, vamos a primero explicar lo que dicen los materialistas. Y en realidad ese tema ya lo hemos tocado en las sesiones anteriores, pero ahora vamos a concentrarnos en él. ¿Qué dice el materialista? Y como ya dije varias veces, la gran mayoría de los filósofos, de los científicos, son materialistas. ¿Sí? ¿Qué dicen ellos? En realidad, como es imposible que este fenómeno sea real, que algo que no es físico interaccione con algo físico, por lo cual tenemos que llegar a la conclusión que la mente es física. Correcto. Exactamente como el cerebro. Todo es material. O sea, no es exactamente. La mente es el cerebro. Correcto. O sea, no hay aquí 2 sustancias ajenas una a la otra. No hay cerebro y mente, hay cerebro. Hay cerebro, punto final. El cerebro es la mente, es sinónimo de mente. Correcto. Correcto. ¿Ok? En la forma como ellos lo expresan, dicen lo siguiente. Los diferentes estados mentales, como pensar, ¿sí?, querer, preocuparse, ¿sí?, ver, escuchar, probar, todos los diferentes estados mentales no son más que diferentes estados cerebrales, porque hay diferentes zonas en el cerebro que cada zona se encarga de una función diferente. Es una filosofía convincente, en principio. Uno podría pensar que quizá no ha alcanzado la ciencia a descubrirlo todo, pero que sí, si eventualmente descubriera todo la ciencia, veríamos que en el cerebro efectivamente ocurren aspectos físicos que nosotros hoy en día interpretamos como mentales y que ahí está todo. Sí, te comprendo bien. Con eso quiere decir que en el futuro, a lo mejor hoy en día no sabemos todo, pero mañana sabremos todo lo que hay que saber respecto al cerebro. Exacto. Y por lo cual sabremos todo lo que hay que saber respecto a la mente. Porque la mente es el cerebro. Exacto. ¿Okay? Es convincente en ese sentido. Okay. Eso es lo que se llama reduccionismo. Correcto. Reducir lo complejo, la mente, al cerebro. Simple, sí. A lo simple, a lo sencillo. Okay. Ahora, a la larga de las sesiones anteriores ya hablamos del tema y ya creo que lo he refutado, pero ahora vamos a concentrarnos en este punto para refutar esa tesis materialista. Okay. Y como dije, si no me equivoco, en la sesión cuando hablé de la ecuación de Einstein, ahí mencioné que encontré en una revista de Canadá, publicada en 1982, si no me equivoco, que describe con mucho detalle, ¿sí?, el problema. O sea, ¿por qué no es posible, ¿sí?, seguir pensando que así es el caso? O sea, que la mente es el cerebro. ¿Por qué no tienen ni pies ni cabeza? ¿Podríamos repetir un poco de eso? Simplemente para retomarlo. Ahora lo voy a concentrar. Y la forma como lo describen el problema, o como exponen el problema, es el siguiente. Vamos a examinar el cerebro. ¿Qué hay en el cerebro? Neuronas, ¿sí?, vasos sanguíneos, hormonas, neurotransmisores. Ya. Eso es lo que hay, y pulsos eléctricos. O sea, es el lenguaje eléctrico que con eso se comunican un nervio con el otro. Eso es lo que hay. Si vamos a ver la zona que se encarga de visión y la zona que se encarga de audición, sí, la zona que se encarga de audición es el número 41, está aquí. Las zonas que se encargan de visión están en realidad repartidas en todo el cerebro. ¿Sí? Ocupan una gran parte del córtex, ¿cómo se llama? ¿La corteza cerebral? De la corteza cerebral. Correcto. Vamos a intentar, ¿sí?, a ver si hay diferencia esencial entre una zona y la otra. No. Lo que vamos a encontrar aquí, vamos a encontrar allá, son neurones, o sea, lo que se llama materia gris. ¿Sí? O sea, que más o menos se puede decir que no más o menos, el órgano por definición es un sistema físico homogéneo. No es, por ejemplo, igual como el corazón y el hígado. El corazón y el hígado se encargan de funciones diferentes. El corazón se encarga de bombear la sangre y el hígado de formar todo lo que se llama la materia que se requiere para construir la construcción del cuerpo. Y son 2 órganos completamente distintos. Y tiene formas diferentes. ¿Sí? Analizando la forma del corazón, ¿sí?, puedo llegar a la conclusión muy fácilmente que este órgano se encarga de bombear la sangre. Correcto.
¿sí? Si analizo también la forma del riñón, ¿sí? del pulmón, del hígado, también puedo llegar fácilmente a la conclusión de que se encargan cada uno porque la forma es diferente y por lo cual la función es diferente. Correcto. ¿Okay? Hay una relación punto por punto entre la forma y la función. O sea, ¿por qué tengo mi mano tiene 5 dedos? Para agarrar objetos. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué el corazón en el lado izquierdo tiene el músculo 3 veces más grueso que en el lado derecho? Porque es en el lado izquierdo que se encarga de bombear la sangre, necesita mucha fuerza, y por lo cual el músculo ahí es más grueso. Perfecto. ¿Okay? Sin embargo, cuando se trata del cerebro, ahí este principio de causa y efecto, ¿sí? O sea, de relación muy lógica entre la forma y la función, está completamente en la derrota. Porque vamos a hablar, por ejemplo, de visión. Entonces, como dije, hay varias zonas en el cerebro que se encargan que la persona pueda ver. Pero estas zonas no son diferentes de las zonas que se ocupan de la audición. ¿Sí? Ellos lo describen, esos dos científicos que escribieron ese artículo en esa revista, lo ponen de la forma siguiente. Vamos a suponer que un ser, un ente extraterrestre baja a la Tierra. Y no posee, tiene todas las facultades como ser humano, excepto la visión. Excepto la audición. ¿Ok? Él nos está observando y de repente ve que David Toledano se levanta, va a la puerta, ¿sí? Abre la puerta y pregunta, hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Y este ser se pregunta a sí mismo, ¿cómo David Toledano, ¿sí? sabía que había una persona que estaba... Correcto. Ya que no él posee, él no puede escuchar. No escuchó que esa persona tocó la puerta o el timbre. ¿Ok? Entonces se pregunta cómo yo sabía que había una persona. Yo lo sabía, obviamente, porque escuché el timbre. Pero él no tenía esa facultad. Entonces se pregunta esa pregunta. Como este ser extraterrestre es científico, entonces decide tomar un ser humano y examinar todo su sistema de la percepción. ¿Qué hay en este cerebro que le permitió a David Toledano saber que hay una persona? Correcto. ¿Ok? Como es un buen científico, tiene todas las herramientas necesarias, entonces llega y comprende que aquí en el cerebro humano hay esa zona que se llama la zona 41, que esa zona ¿sí? permitió saber a Toledano, a David Toledano, que hay una persona ahí. Correcto. Bueno, toma esa zona y empieza a investigar qué hay dentro de esa zona. ¿Qué va a encontrar? Igual, lo mismo que en las zonas que se encargan de la visión. ¿Sí? O del olfato, ¿sí? o de pensar, o del gusto, sí. Eso quiere decir, sabiendo todo, conociendo bien, a fondo, todos los detalles de esa zona que se encarga de audición, ¿vas a saber qué quiere decir escuchar? No. No, porque en esa zona no hay voces, no hay ruidos. Correcto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Otra vez, entonces el sistema es homogéneo. No hay en él ningún índice que me pueda a mí como científico de examinar esa zona y comprender de qué función se encarga. Correcto. Cosa que sí, cuando se trata de otros órganos en el cuerpo, yo sí lo puedo hacer. Cuando se trata del cerebro, es imposible. Correcto. ¿Por qué? Precisamente porque ahí es homogéneo. Y sin embargo, las funciones mentales no las son. Exacto. Porque sí, la visión es incomparable con la audición. Correcto. Entonces, tenemos aquí un sistema homogéneo de un lado, tenemos aquí un sistema heterogéneo de otro lado. Entonces, matemáticamente hablando, yo no puedo decir que lo heterogéneo es lo homogéneo. Correcto. De acuerdo. Entonces, por definición, esos dos científicos llegan a la conclusión que la mente no es el cerebro. Correcto. Y si no es, ¿qué es? Nadie sabe. Pero una cosa es segura. Físico no es. Correcto. El material no es. ¿Qué es? Who knows? O sea, ¿quién sabe? Pero obviamente está clarísimo. O sea, no hay forma de refutarlo. Ahora, cuidado. O sea, esta conclusión dualista, ¿sí? Que dice que la mente no hay forma de reducir la mente a lo cerebral. Uh-huh. Entonces, en ese mismo artículo está acompañado por 40 diferentes profesores de diferentes universidades que intentan refutar la conclusión dualista. Correcto. O sea, todos ellos son materialistas. ¿Lo consiguen? No lo consiguen, porque luego todas las 40 respuestas o refutaciones son rechazadas por los dos científicos que exponían el problema. Una de las respuestas, por ejemplo, la siguiente. Usted toma la computadora. El lenguaje de la computadora es 101010.
Y sin embargo, la computadora ¿sí? Tiene funciones muy distintas. Muy distintas. No es una mala refutación. ¿Ya? Entonces, igual, el cerebro tiene un lenguaje que también unos ceros, o sea, el lenguaje eléctrico, pulso eléctrico. Y sin embargo, ¿sí? Se comprende cómo yo puedo ver, escuchar y pensar y oler, etcétera. Porque no nos tenemos que extrañar. Vemos que la computación funciona de la misma forma. Así es. ¿Cuál es o sea, por qué esta respuesta no tiene sentido? Porque la computadora no escucha y no ve, ¿sí? Y no huele, ¿sí? Y no escucha y no, ya. O sea, todos nosotros que tenemos, o sea, este mecanismo que nadie lo comprende cómo funciona, traducimos cierta información a visión y otra información a audición. Pero la computadora no tiene esa conciencia, ¿sí? Esa diversión, porque no está consciente de nada. Entonces todavía nos quedamos en el mismo problema. Correcto. ¿Ok? En otras palabras, no sé si está bien claro la idea. Sí, totalmente. Ahora la vamos a sintetizar un poco. Entonces, la mente es irreducible a lo cerebral, y por lo cual es diferente. Y por lo cual representa una sustancia completamente ajena, trascendental, si queremos. Más allá del argumento de estos científicos, ¿hay algún otro argumento que lleve a la misma conclusión? Justamente? Bueno, toda la física moderna. ¿Toda la física moderna concluye que la mente no se puede reducir al cerebro? No, ellos no hablan de la mente del todo, pero ellos o sea, abordan el tema, obviamente de una perspectiva completamente diferente, porque ellos no tratan con la neurología, eso es la meta de los neurólogos, ellos tratan con el mundo físico. Correcto. Y como hemos dicho en las sesiones anteriores, la física, ya de hace por lo menos 100 años atrás, la materia ya no existe, ya se evaporó. Entonces, no es que la mente no se puede reducir al cerebro. No se puede reducir porque no hay cerebro. Correcto. Bueno, ok, pero vamos a sintetizar un poco en lo que vamos. Empezamos hablando sobre la correlación entre la mente y el cuerpo. Nos decía usted que de esa correlación depende la vida misma. Es decir, la vida misma no sería posible si no fuera por la relación entre la mente y el cuerpo. O sea, voy a ponerlo un poquito más. No es que la vida se puede concebir vida sin mente. Correcto. Una persona está en coma. Una persona está en coma. Exacto. O sea, entonces aparentemente no tiene mente. Pero no seríamos conscientes de ello. Correcto. No podríamos concebir la conciencia de la vida si no hubiera una relación entre la mente y el cuerpo. Correcto. De ahí nos dijo que curiosamente la gran paradoja con la que inició justamente esta sesión es que en la lógica no puede haber relación entre la mente y el cuerpo. Y nos explicaba, por ejemplo, que algo físico, lo más pequeño entra en lo más grande, no hay ningún problema, pero la mente no puede decirse si es más grande o más pequeña o no puede entrar en el cuerpo, porque ni es ni grande ni pequeña. Así es, correcto, no puede reducirse al cuerpo. Y nos habló entonces de los filósofos y de tres grandes filosofías, la materialista, la dualista y la idealista. Y empezamos hablando de la materialista. La materialista dice todo es material finalmente, la mente es material, la mente es igual al cerebro. Es decir, no existe diferencia entre mente y cerebro, el cerebro mismo es la mente. Correcto. Y entonces nos dio un argumento que refuta justamente esta idea basado en un artículo de dos científicos publicado, según entiendo, a principios de los 80, en el que dicen estos dos científicos que hay un problema con esta idea de que la mente misma que el cerebro mismo es la mente y de que no hay diferencias. Y es el hecho de que, a diferencia de cualquier otro órgano del cuerpo, el cerebro, que controla funciones, por ejemplo, como los sentidos, como la vista, como la audición, como el olfato, no es un órgano de alguna manera homogéneo. No hay diferencia entre sus secciones. Uno, si ve un cerebro, se ve igual la sección que controla la audición que la sección que controla la vista. Entonces no es lógico, tendría que ser diferente. Si efectivamente el cerebro fuera la mente, lo lógico, lo más razonable, sería que la parte del cerebro que controla la mente fuera completamente distinta de la que controla la audición, porque la vista y la audición no tienen absolutamente nada que ver. Correcto. Y el olfato es algo completamente distinto. Tendría que ser como los demás órganos del cuerpo, que tienen diferencias entre ellos. En el cerebro todo se ve igual y sin embargo controla funciones muy distintas. Así que refuta de esa manera la filosofía del materialismo. Entiendo que vamos a pasar ahora a otra de las... otro argumento, correcto, también basado sobre la neurología. ¿Okay? Se descubrió que por ejemplo, para ver, porque yo cuando estoy viendo veo muchos datos,
¿sí? Y los datos se procesan en diferentes secciones en el cerebro. Correcto. Por ejemplo, para ver una línea recta en diferentes ángulos se requiere por lo menos unos 20 o 30 centros, secciones en el cerebro. Para ver movimientos de la derecha a la izquierda, otros centros. Para ver colores, otros centros. Para ver relaciones, o sea, 3 dimensiones, otras secciones del cerebro. ¿Ok? Correcto. Son diferentes mapas. ¿Sí? Como tienes diferentes mapas de... ¿Ok? Sin embargo, yo, en mi percepción subjetiva, si quiero ver esta pluma, entonces veo la línea aquí, ¿sí? 2 líneas. En medio está el color amarillo. En mi cerebro el color amarillo está completamente afuera, en otra zona. El movimiento está en otra zona. Correcto. Sí, el sitio donde está en el espacio está en otra zona. Correcto. En mi mente está todo dispersido. ¿Cómo se dice? Sí, disperso. Esparcido. En mi mente está todo unido. ¿A dónde se unifica todo? Nadie tiene idea. Correcto. Físicamente en el cerebro, todos esos conceptos como el color, como la forma, como el movimiento, están esparcidos. Físicamente están esparcidos. Si yo abriera el cerebro y viera qué es lo que detecta el color es una parte, y qué es lo que detecta las líneas es otra, y qué es lo que detecta el movimiento. Pero en la mente están unidos. Y no hay ninguna relación. No sabemos dónde se une toda la... Nadie lo sabe. Entonces, John Eccles, otro neurólogo, premio Nobel, sí, by the way, premio Nobel, John Eccles, dice en sus libros, él escribió un libro muy... The Self and His Brain, o sea, el self, el yo y su cerebro. Correcto. ¿Sí? Un libro que lo escribió con un filósofo de la ciencia, Karl Popper. ¿Sí? Un libro muy interesante. Y el filósofo político también, Karl Popper, ¿no? Karl Popper, muy conocido, ya falleció. Él dice ahí claramente... De origen judío, por cierto, sí, también, Popper. Sí. Él dice ahí, llega a la conclusión igual, que solamente o sea, que no hay nada, o sea, no este fenómeno, que otra vez es el fenómeno más importante que puede haber, porque si no hay percepción no hay nada, o sea, no... Sí, este fenómeno no hay forma de describir, explicarlo según la tesis materialista, porque no hay en el cerebro, no hay ninguna célula que ahí todo se unifica. Correcto. Más allá, el factor tiempo. ¿Sí? El pulso eléctrico, ¿cómo se llama? Se transmite de una neurona a otra velocidad de 120 metros por segundo. Es muy, muy lento. Si vamos a tomar en consideración todo el número increíble de neuronas que tiene que entrar en acción para permitirme a ver algo, vamos a ir a la conclusión que yo voy a ver esto no en un tercio de segundo, sino en 300 años. Correcto. Para ver esto. Sin embargo, yo lo veo en un tercio de segundo. ¿Cómo es posible? Nadie lo sabe. Perdón, la transmisión que hay de neurona a neurona es de 120 metros por segundo. No es la velocidad de la luz, cosa que es lo que ocurre en la computadora. Correcto. Es muy lento. Si consideramos la cantidad de neuronas que tienen que estar en función para Correcto. permitirme a ver si algo, lo más sencillo posible, si vamos a hacer el cálculo matemático, vamos a llegar a conclusiones que se requiere 300 años. Eso voy a tener que revisar, porque de veras, así dicho, como que no me la creo. Bueno, le voy a mandar los libros que usted los puede ver. Se llama, en inglés se llama Real Time Constraints, los límites que impone el tiempo real de la percepción. Correcto. Muy bien. ¿Ok? Ok. Entonces la mente no es el cuerpo, porque todo lo que hay en la mente lo estoy buscando en el cerebro, no lo encuentro. Correcto. ¿Ok? Correcto. Bueno, entonces vamos a suponer que ya el materialismo está refutado. Sí. Ahora vamos a ir al dualista. ¿Sí? He mencionado a John Eccles, muy famoso. Puccetti y Dijks son los dos escritores que escribieron ese artículo. Son dualistas. Hay otros dualistas. Entonces, ¿qué dicen ellos? Entonces hay lo físico y lo mental. Correcto. Entonces, primero aquí cabe constar. Bueno, vamos a seguir. Para refutar ahora el dualismo, voy a tomar el mismo problema que ya hemos mencionado antes, la homogeneidad del cerebro vis-a-vis la heterogeneidad de la mente. Correcto. Y vamos a abordarlo de un ángulo un poco diferente. ¿Okay? Yo estoy acostado en mi cama por la noche. ¿Sí? El cuarto está completamente oscuro y estoy soñando. Ahora me estoy ahí acostado en en las islas del Caribe, en la playa, veo el sol brillante, las olas, la arena, wow, qué increíble, ¿no? Lo estoy pasando, como se dice aquí en México, padre, ¿no? ¿Así se dice? Sí, padre. Okay. Ahora, ¿todo esto ocurre a dónde? En mi mente. En la mente. ¿Sí? Sí.
Quiere decir, esto vuelve a ¿cómo se llama? A confirmar. A confirmar lo que dijimos antes, que en realidad todo lo que estoy percibiendo, no solamente en el sueño, sino también cuando estoy despierto, está exclusivamente en la mente. Correcto. Sí, el cerebro, si tiene ciertas funciones solamente para, no genera una facultad, no genera un color o un sonido, sino lo estimula. Es diferente. Generar quiere decir que ahí está fabricado. No, estimula no. Quiere decir que está en mi mente, solamente requiere un estímulo exterior. Existe de antemano en la mente. Correcto, ya está todo en la mente. Y el cerebro lo estimula. Correcto. ¿Sí? Porque otra vez, la diferencia que hay entre un color y otro, entre un color y un sonido, entre un color y un olor, esa diferencia no se encuentra en el cerebro. Claro. Entonces quiere decir que se encuentra solamente en la mente. Quiere decir que ver, escuchar y todo el resto es puramente mental. Correcto. Entonces el cerebro solamente sirve para estimular, no para generar. Correcto. Ok, y lo voy a todavía ¿cómo se llama? Poner mucho más claro. Yo estoy viendo ahora el color verde de la pared. ¿Ok? ¿Cómo sucede eso? Entonces, hay ondas sonoras, que dentro va codificado toda la información visual, y esas ondas visuales, penetran en mi pupila, ¿sí? Están absorbidas por la retina, y ahí empieza el proceso, la información visual, entre comillas, ¿sí? Va a los centros de visión. ¿Está claro? Así lo describen ellos, no soy yo, son ellos. Ahora, el problema es el siguiente. Una vez que la luz, ¿sí?, penetra en mi ojo, está absorbida por los fotorreceptores de la retina, y empieza su viaje hacia los centros de visión, en el nervio óptico, ya no entra como luz. ¿Cómo entra? Como pensamiento, supongo, ¿no? No pensamiento, información visual. Estamos hablando aquí de información visual. Como información visual, pero no como información. Penetra como un pulso eléctrico. Correcto. O sea, la luz se quedó bloqueada en la retina. Una vez entra adentro, ya no entra como luz. Correcto. Porque cuando estoy viendo algo, no quiere decir que mi cerebro ahora esté iluminado. Exacto. No hay luz dentro de mi cerebro. Se quedó apagado. No hay sonido dentro del cerebro. Igual, cuando usted, Enrique, me está ahora escuchando. Exacto. ¿Sí? Vamos a suponer que estoy emitiendo. ¿Sí? El sonido se queda en el oído. Suponiendo que existe, ¿ok? Correcto. Entonces, es un gran punto de interrogación. Suponiendo que existe el sonido. Sonido, ¿sí? Entonces, incluso si existe, entonces ya quedó bloqueado aquí en el tímpano. Correcto. ¿Sí? ¿Usted considera que no existe el sonido? Claro que no. Ahí usted mencionó una vez la gran pregunta filosófica de Leibniz. Ah, sí, por supuesto. Si hace o no. Si hay una isla desertada y hay un árbol que está cayendo. Y nadie lo escucha. Y no lo escucha. ¿Hizo ruido o no hizo ruido? Correcto. Si no hay ahí una mente que está escuchando ruido, no tiene sentido decir que hay ruido. Correcto. Y en realidad la mecánica cuántica, como hemos dicho, dice no solamente no hay ruido, no hay árbol y no hay isla. Bueno, pero ese tema aparte. Ok, muy bien. Okay, no vamos a complicar la cosa. Entonces, otra vez, cuando estoy viendo la luz, suponiendo que la luz que estoy viendo es la luz que está fuera de mí, es otra vez un gran punto de interrogación. Suponiendo que existe. Que existe esta luz tal como yo lo estoy viendo. Correcto. Entonces, esta luz, ¿sí?, que a lo mejor existe, o quién sabe, entra en mi ojo, ¿sí?, y estimula ahí los fotorreceptores, las neuronas en mi retina, y una vez entra en el cerebro, no entra como luz. Correcto. Entra como algo completamente diferente, como el pulso eléctrico. Correcto. Y este pulso eléctrico, sí, que entra gracias a la luz que me penetró en mi ojo, o el pulso eléctrico que fue generado por las ondas sonoras que entraron en mi oído, es el mismo pulso eléctrico. Es pulso eléctrico, no más. Es como en el lenguaje de las computadoras, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Correcto. ¿Ok? Ahora, toda esa información, que no sé por qué se llama información, pero vamos a suponer que se llama información, llega a las diferentes zonas cerebrales, y aquí yo lo percibo, lo experiencio como luz, aquí como sonido y aquí como olor. ¿De dónde saqué todo? ¿De dónde saqué? O sea, estas diferencias entre uno y el otro, si ahí no hay. Los Puchetti Index, que mencioné antes, lo ilustran de la forma siguiente. Vamos a suponer que yo tomo el nervio óptico y lo desconecto de las zonas de visión. Conecto el nervio óptico con las zonas de audición. Otra vez, tengo el ojo,
¿sí? Sí. Que de ahí sale el nervio óptico, y en vez de llegar a las zonas de visión, llegan a las zonas de audición. Ahora, tomo una linterna y la enciendo. ¿Yo voy a ver luz o voy a escuchar voz? Considerando que son homogéneos, tendría que escucharse. Claro. ¿Por qué? Exacto. Porque llegó a la estación final. No Así fue es. la estación final que ahí está. El impulso es el mismo. autobús que dice ahí luz. Aquí hay Correcto. autobús que dice, ¿sí? Y si el impulso es el mismo, entonces sí. Sí, y llega a otra estación, a la estación final. Entonces ahora lo tendría que traducir como, no como luz, ¿sí? Sino como sonido. como un sonido. Correcto. Quiere decir que la información que está afuera no determina lo que voy a escuchar o lo que voy a ver. No juega aquí ningún Claro. papel. Claro. Los ojos no determinan lo que vamos a ver. Los ojos no determinan si hay afuera luz o no hay luz. Correcto. Y los oídos no determinan si hay afuera colores o sonidos o olores. Correcto. ¿Quién lo determina? En el cerebro. Pero en el cerebro tampoco no hay nada de todo eso. Entonces, ¿a dónde está? ¿De dónde surgen todas las diferencias? En la mente, entonces. Todo está en la mente. Correcto. Solamente entonces dijimos el cerebro responde a los estímulos, Sí, y desconocemos los estímulos en realidad. pero Otra no vez. crea, no. No crea Correcto. nada. ¿Sí? Todo tiene que estar en la mente, en la subconsciencia si quieres. Y está al merced, está a la espera de algo exterior que lo estimule, que lo saque de la subconsciencia a la conciencia. Correcto. Y la prueba que eso sucede en el sueño, que todo está en la mente. Ahora, la conclusión, una Sí. conclusión increíble que puede marear a la persona cuando solamente se para a pensar en eso. ¿Sí? Cuando estoy viendo algo físico, cuando estoy escuchando algo que parece también una voz física, en realidad nada es físico, todo es mental. Yo no tengo acceso a nada del mundo exterior. Correcto. Los sentidos me bloquean todo. Porque una vez penetran en el cerebro, ya no existe. O sea, la diferencia que supuestamente existe en el mundo exterior, esas diferencias no me penetran. O sea que no tengo convicción absolutamente de nada del mundo O externo. sea, no sé nada del mundo exterior. Nada, cero. Porque los propios sentidos son los que me lo bloquean. Sí, correcto. ¿Cómo bloquean los sentidos el mundo exterior nada más? Porque otra vez, una vez están, las diferentes sustancias o cualidades, lo que sea, que está afuera, ¿sí? Ya hicieron contacto con un sentido con el otro, ahí se pierden, ya no entran. Correcto. Sin embargo, yo veo un mundo que está compuesto de No se pierden del todo, entran a través de impulsos. Bueno, pero pulsos no tienen ninguna semejanza con todo lo que hay afuera. O quizás sí. O sea, la luz que estoy viendo ahora no es la luz que está afuera. Eso definitivamente no es. Eso es luz que está afuera, supuestamente que existe. Ella no me penetró. Se quedó bloqueada aquí. No es posible que el impulso que entra a través del sentido sea congruente con la luz que existe afuera. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, la luz o sea... Sí, la luz no penetró, estoy de acuerdo. Correcto. Y si el pulso eléctrico que me permite ver... Aunque sea consecuente, no importa, no estoy viendo la luz específica. No lo estoy Correcto. viendo. No hay diferencia realmente entre el mundo de la vigilia y el del sueño, digamos. Bueno, otra vez, y los diferentes sentidos, o sea, la percepción visual, auditiva, ¿no? Todo es igual, o sea... Es curioso porque el primer argumento de Descartes, justamente en el camino que recorre hacia el escepticismo, antes de llegar al cogito ergo sum, es justamente la duda de los sentidos por este mismo argumento, por la idea de que los sentidos nos engañan. Los sentidos, dice él. Bueno, es una idea puramente filosófica. Yo estoy ahora hablando de puras evidencias. De acuerdo. Puras evidencias. Bueno, él dice exacto. El argumento que usa es el sentido engaña para Descartes, porque cuando vemos el sol nosotros lo vemos de este tamaño. Sí, correcto. Y el sol no es de este tamaño. Sabemos que no Sí, lo pero es. yo con esos argumentos fui mucho más allá. Correcto. O sea, en realidad los idealistas... No es un engaño, es simplemente que nunca podemos acceder en realidad al mundo exterior porque los sentidos detienen la luz, detienen el sonido. ¿Sí? Excelente. Sí, cuando estoy tocando algo, ¿sí? La dureza de la madera, ¿no? Correcto. La estoy tocando. Otra vez, la información que me permite, ¿sí?, experimentar, o sea, la dureza, es la misma información, es el pulso eléctrico que me ve la luz, que me transmite la luz. Entonces, yo no puedo estar seguro que hay algo duro fuera de mí, o que hay algo material, opaco. Porque otra vez, si vamos a... Porque al fin y al cabo, ¿sí?, es como un preso que está en la cárcel, nunca ha visto lo que hay en el mundo exterior.
¿sí? Y ahora vienen diferentes mensajeros y dicen todo y le explican todo lo que hay afuera. Pero todos hablan del mismo idioma, ¿sí? Dicen lo mismo, y él tiene que deducir de lo mismo que están diciendo diferentes, o sea, ¿de dónde lo saca? Ellos no es la información que transmitieron. Correcto. ¿Ok? ¿Con eso qué quise decir? Porque el materialismo ya fue refutado. Ahora, con este argumento, o sea, que en realidad es lo mismo, pero es presentado de forma diferente, también refuta el dualista. Porque el dualista cree en el mundo exterior físico. Pero si ya tú aceptaste, estás de acuerdo, que todo lo que sabemos es puramente mental, porque todo está puramente en la mente, entonces en realidad no tenemos ningún tipo de acceso a algo que es puramente físico. Entonces, al refutar el materialismo, refutaste también el dualista. Refutamos el materialismo justamente sobre la base de que no podía ser que la mente se limitara justamente al cerebro o al cuerpo debido a la homogeneidad del órgano, digamos, a que todo se ve igual. ¿Cómo nos lleva eso? Déjeme entenderlo mejor, Rabino. ¿Cómo nos lleva eso a refutar a los dualistas? Porque una vez que el dualista aceptó que la mente es irreducible al cerebro. Correcto. Y que todas las diferentes facultades de la mente, no solamente las facultades intelectuales, sino también las facultades, o sea, la percepción, o sea, los sentidos, lo que se llama también la visión también no es física, aunque a pesar que yo veo con mi vista, veo cosas físicas, pero en realidad todo es mental. O sea, no hay diferencia entre el estado mental de pensar y estado mental de ver, es un estado mental. Ok. Quiere decir que todo está en la mente. Correcto. O sea que entonces no tenemos ningún tipo de acceso a lo que es puramente físico, porque el físico es una traducción, ¿sí? Igual es un estado mental. O sea, no solamente le acaba de decir a los materialistas, no todo es material, sino que también le acaba de decir a los dualistas, nada es material. Nada es material. Correcto. Entonces sí caemos en el idealismo. En realidad, el idealista dice que es esta evidencia, que es una evidencia. Sí. O sea, no estoy hablando aquí de filosofía. Estoy hablando de pura evidencias. O sea, puro 1 y 2. 1 y 1 son 2, 2 y 2 son 4. Correcto. Esa evidencia demuestra, ¿sí? Como dicen ellos, son los 7 candados que hay sobre el mundo físico. No tenemos ningún tipo de acceso a lo que es físico. Se terminó. ¿Sí? Y por lo cual nos lleva a la conclusión que... ¿Quiénes hablan de estos 7 candados, perdón? Los idealistas. Uno de los más famosos a lo mejor es George Berkeley. Correcto. Sí, muy famoso. Entonces, los idealistas, la base es todo es mental. Correcto. Okay. No tenemos ningún acceso al mundo físico. Correcto. Ahora, obviamente cabe preguntar, en realidad cabe preguntar la pregunta siguiente. De acuerdo, Toledano, ¿sabes qué? Te doy el crédito, no voy a discutir contigo, un poco difícil discutir contigo. Entonces en realidad, sí, todo lo que ves es mental, todo lo que escuchas es mental, bla, bla, bla. Pero ¿quién dijo que paralelo a todo lo que ves, o sea, aunque tú no tienes acceso al mundo exterior, yo veo esta luz, y yo sé que esta luz en realidad está en mi mente. Solamente estaba a la espera de un estímulo exterior. ¿Quién te dijo que ese estímulo exterior no es igual a lo que estás viendo? O sea, no hay evidencia que es igual, pero ¿quién te dijo que no lo es? Correcto. Bueno, entonces aquí tenemos que ir a la física moderna, porque la física moderna es la disciplina que se encarga de describirme lo que hay afuera de mí. Correcto. Y la física moderna, como hemos dicho en las sesiones anteriores, sea la mecánica cuántica, que no he hablado mucho de eso, pero no me quiero meter demasiado complicado, sea la relatividad de Einstein, que dice que la perspectiva de la luz, que es lo único que es absoluto, no hay tiempo y espacio, o sea que la luz, ¿sí?, está viendo nuestro mundo, si se puede obviamente utilizar este lenguaje, la luz está viendo, ¿sí?, pero la perspectiva, o sea, en el campo de referencia de la luz, lo que se llama el universo, por definición no es físico. Correcto. O sea, de la perspectiva de la luz, no hay sol, no hay planeta Tierra, no hay galaxias. ¿Qué hay? Nadie sabe. Ya he hablado con varios físicos, dicen que en la velocidad c, que es la velocidad de la luz, nadie comprende nada. Porque todo lo que sabemos que existe, ahí no se aplica. Correcto. Entonces sea de la neurología, sea la física moderna, ¿sí?, dicen, todos llevan a la misma conclusión. No hay materia. Pero la física lo dice, no hay materia desde una perspectiva concreta, que es la de la luz. No solamente la luz, los agujeros negros.
Tampoco hay materia. Tampoco hay materia, porque, como dijimos... Pero desde nuestra perspectiva sí la hay. Bueno, para fines prácticos, claro que lo hay. O sea, no cabe duda. Yo sé, me tengo que alimentar y no me voy a alimentar de filosofía. Voy a tener que tomar manzanas, pan, yo qué sé qué, ¿no? Ahora, ¿pero qué estoy comiendo? Nadie sabe. ¿Qué estoy bebiendo? Nadie sabe. Nadie sabe. O sea, para fines prácticos... O sea que usted coincide con la filosofía idealista. Claro. No hay forma de refutarlo. No hay forma. Todas las evidencias científicas hoy en día demuestran que los idealistas tenían 100% razón. Todo esto Y lo raro, que si usted va y ojea libros de física, de filosofía, va a encontrar cantidades de libros escritos por materialistas, pocos libros escritos por dualistas y prácticamente cero los idealistas. ¿Por qué? Porque no conviene. O sea, porque me voy a marear por completo. O sea, bueno, entonces todo esto no es material, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué dices? ¿Que es espiritual? Primero, ¿qué gano con eso? Pero todos los argumentos que refutan la idea de la materia no refutan que exista la materia, refutan que nosotros podamos percibirla, que son dos cosas distintas. No, la física refuta la materia. La física refuta, o sea, la neurología, como dije antes, a lo mejor no lo refuta. Correcto. Ni la filosofía, digamos, ni siquiera la filosofía idealista puede poner en duda la materia, pero no. Pero la física sí lo refutó. Sí. Correcto. Sí, porque si tenemos pura materia, ¿qué quiere decir pura materia? Como he dicho en unas lecciones anteriores, el átomo consiste en núcleo y un electrón que le rodea de muy larga distancia. Correcto. ¿Sí? Si el núcleo hubiera agrandado el núcleo, le hubiera dado el diámetro de 1 centímetro, el electrón se hubiera encontrado 1 kilómetro de distancia. Correcto. O sea, que el 99,99 sí, del volumen del átomo es un vacío. Es vacío, correcto. Ahora vamos a suponer que se puede eliminar los vacíos. O sea, vamos a tener ahora puramente núcleos, puros núcleos. O sea, pura materia. Porque el 99% de la masa del átomo está concentrado en el núcleo. Correcto. Ahora ya no hay vacíos. Pura materia. Obviamente esa materia ya es materia, ¿no? Ya, o sea, ya no hay vacíos, porque el vacío yo no puedo decir que el vacío es materia. Correcto. Entonces, la materia se está concentrado en ese puntito que se llama el núcleo. Correcto. Ahora vamos a suponer, que no supongamos, sabemos hoy en día que existen, ¿sí? O sea, fenómenos cósmicos, que hay una estrella, yo qué sé qué, se redujo, colapsó, y ya no hay vacíos en los volúmenes de los átomos, ahora puro núcleos tocando, ¿sí? Con otros núcleos. Perfecto. Entonces ya vamos a tener pura materia, sin espacios vacíos. Según ellos resulta, según las teorías de Einstein, que en esta condensación infinita de materia, porque es una condensación infinita, ahí ya el espacio y el tiempo desaparecen. Eso es una conclusión evidente según las ecuaciones de Einstein. Claro. Si la materia de alguna manera se determina, o si el espacio se determina justamente por la materia, y la materia está totalmente condensada, no hay... Bueno, pero hay dimensión ahí. Si vas a tomar la materia del planeta Tierra... Pero no puede haber, eso sí, no puede haber movimiento, y sin movimiento no hay tiempo. No, o sea, no por eso. Si vamos a tomar la materia que constituye a todos los átomos que constituyen la planeta Tierra y lo condensas... me parece lógico que desaparece el tiempo y el espacio. Vas a tener esa dimensión el espacio desaparece porque el espacio se entiende como algo vacío, me imagino. No, pero va a tener espacio, esa dimensión. Pero dentro de esa dimensión, lo que se llama la singularidad... Sí. Ahí, según las teorías de Einstein, no solamente la velocidad de la luz, ¿sí? No hay tiempo y espacio en una gravitación infinita igual. El tiempo y el espacio desaparecen. Ahora, no cabe decir que hay algo material que no está en el espacio, no está en el tiempo. O sea, aquí está la gran paradoja. Cuando ya tenemos materia pura, resulta que ya no es material. ¿Qué es? Nadie sabe, pero materia no. Igual es una hipótesis, supongo que no se puede probar. No se puede probar algo así. Bueno, hay las ecuaciones. Pero las ecuaciones es la base de toda la... ¿Es posible que las ecuaciones no sean... No. O sea, esto no, discútelo con los físicos, no conmigo. No creo que toda la materia condensada... no creo que haya ninguna forma de probar eso, evidentemente. Hay forma de probarlo, porque eso es lo que la conclusión donde lleva las ecuaciones. Las ecuaciones no se equivocan, porque si las ecuaciones se van a equivocar, ya no hay... Toda la base de la ciencia... En realidad, según Kant, el filósofo sí podría hacer que las ecuaciones... Es decir, puede decir que hay algunas ecuaciones que nos llevan a ciertas conclusiones que en la realidad no son por ejemplo, yo podría hacer perfectamente
una relación de hipótesis que fuera perfectamente lógica, que llevara a la prueba de que Dios no existe, y eso no significaría que Dios no existe. Significa que lógicamente aquí estás hablando de puramente filosofía, aquí estoy hablando puramente de evidencias, sí que fueran descritas perfectamente. ¿Cuál es la base de la idea de que desaparece el tiempo y el espacio en esta condensación de la materia? ¿Perdón? ¿Cuál es la base? La base, sí. La relatividad de Einstein. Esas son todas las teorías de la relatividad de Einstein y fueron comprobadas. No dudo que pueda ser, efectivamente, solamente pienso que bueno, o sea, como no hay prueba experimental, como no hay ninguna hay pruebas experimentales, ¿qué dices? ¿Cómo? ¿Pudieron hacer en algún laboratorio una condensación? No. Por ejemplo, a velocidad de la luz, que en la velocidad de la luz no hay tiempo y espacio, correcto, fue comprobado. Lo que se llama aceleradores de partículas. Ahí cada partícula tiene un tiempo de vida determinado. A medida que se acelera, descubrieron que el lapso de tiempo, o sea, que se va alargando. Se va alargando. A medida que se acerca a velocidad de luz, igual. Entonces ya hay evidencias que demuestran que las teorías que Einstein llegó a solamente pensando en ellas, no fueron comprobadas, que así son. Entonces tenemos un gran problema aquí. Empezamos hablando de la correlación entre la mente y el cuerpo. Y el cerebro. Y terminamos hablando de que en realidad el cuerpo no existe. La materia no existe. Correcto. Entonces aparentemente ya no hay problema. Qué ideal, ¿no? Entonces ya no hay problema. Ya no hay correlación. No hay correlación. Entonces, todo es la mente. Entonces el problema se evaporó. Correcto. No, está todavía presente allá. ¿Cuál es el problema? Todavía está allá. Porque según Jajamim, ahora vamos al judaísmo. Eso quería llegar, exacto. ¿Qué diría el judaísmo sobre esta? Entonces, según el judaísmo, ¿sí? Este fenómeno, que repito, es el fenómeno más importante que puede existir, porque si no hubiera sido gracias a él, no hubiéramos podido hablar, no podíamos estar conscientes de nada del universo, ¿no? Entonces, cuando la persona va al baño, y luego al salir del baño tiene que hacer una verajá, una bendición. Es igual, no voy a recitar toda la verajá. Y finaliza la bendición con las palabras siguientes. Rofe hol basar umafli lasot, que cura cualquier la carne, digamos. ¿sí? Un maflil azot. Maflil azot en español, o sea, mi español no es perfecto, pero así libremente lo hubiera traducido, que hace una maravilla. Correcto. ¿A qué maravilla nos referimos cuando decimos esta veraja? Entonces, Rabbi Moshe Isserlich, en el Rama, en el Shulchan Aruch, ¿sí? O sea, porque el Shulchan Aruch fue escrito por Maran Yosef Karo. Exacto. El Rama es el Ashkenazi que escribió ahí sus... El Mapá, ¿no? El Mapá. Correcto. Entonces, dice ahí que cuando decimos esta verajá, nos referimos estamos bendiciendo a Kadosh Baruj Hu por el milagro que está haciendo constantemente, ¿sí? La unicidad de mente-cuerpo. Y lo extraño es que decimos esta verajá después de salir del baño. Correcto. No después de un gesto mucho más majestuoso. Exacto. Ok, bueno, se requiere explicación. A lo mejor lo voy a explicar luego. ¿Por qué? Ok. Pero si es así, que sí que también según nuestros sabios, esta unicidad o correlación es un milagro que no hay forma de comprenderla. O sea, no hay forma como explicarla. Eso es precisamente lo que decimos. Un maflilazo es un milagro. Y por lo cual agradecemos a Dios por hacer posible constantemente este milagro. El milagro de la unicidad o de la correlación entre el cuerpo y la mente. Y consta decir que el profesor Yeshayahu Lebovich, Israel, muy famoso profesor, correcto, ya falleció. Me gusta mucho, sí. Sí, tenía, si no me equivoco, ocho doctorados. Leí algunos ensayos de él sobre el libro de Job, muy interesante su filosofía sobre la Shoah también. Muy crítico del ejército, por cierto. Él habla mucho sobre este problema, sobre el mind-body problem. Correcto. Y según él igual, o sea, no hay nadie hasta hoy día que ofreció una respuesta aceptable. Correcto. Porque incluso el idealista, sí, que dice que no hay cuerpo, o sea, no hay física, no hay materia, bla, 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 todo es percepción subjetiva. Y aparentemente, según él, ya no hay problema. Entonces, bueno, hablaré de eso más tarde, porque en realidad, como dije antes, ¿qué ganamos con eso? Exacto. O sea, sustituir lo material por lo espiritual no nos lleva a ningún sitio. Nada más a la pérdida un poco del sentido, ¿no? O sea, sí, porque ya me pierdo, ya no sé dónde estoy. Me despierto todos los días, desayuno todos los días. Estoy casado, sí, que estoy casado, pero no existe nada. Bueno, cuidado, yo no dije que no existe nada. No, otra vez. No. Existe la mente, sí. O sea, todo existe, pero no como físico. Todo existe, o sea, no dije que no existe nada. Bueno, pero todo lo que uno... Yo estoy hablando aquí con alguien. Todo lo que uno vive, de acuerdo.
Pero perdería tú, sentido. Enrique, no existes como algo físico, tú existes como puramente. Correcto. ¿Sí? El problema, ¿sí? O sea, lo difícil de digerirlo es porque no solamente cuando hablo de Enrique o cualquier otro personaje, pues, es aceptable decir que el personaje existe como puramente, pero cuando hablo de la luz de esa lámpara, sí, que es algo mental, muy difícil digerirlo, porque no tenemos ni idea a qué me refiero. Toledano, cuando dice eso, ¿a qué está pensando? Correcto. Mencioné, si no me equivoco, en una de las sesiones, no me acuerdo cuál de ellas, al conocido cosmólogo físico inglés Arthur Stanley Eddington, ¿sí? Que en uno de sus libros, The Nature of Physical Reality, la naturaleza del mundo físico, ¿sí? Él llega a una conclusión muy sorprendente. Dice lo siguiente: él era físico, otra vez muy conocido, y él dijo, vamos a hacer lo siguiente. Cuando veo esa lámpara a una mesa y quiero conocer la naturaleza verdadera de la mesa, o sea, ¿sí? Yo la estoy viendo como mesa. Sin embargo, no, si voy a profundizar, voy a encontrar diferentes niveles hasta que voy a llegar al nivel subatómico y todavía puedo seguir. O sea, quiero conocer la mesa de dentro. O sea, ¿en qué consiste esencialmente? Voy a preguntar a la mesa, por favor, cuéntame un poco de tu vida, cómo tú te ves. Desgraciadamente, la mesa no me va a contestar. Pero dice Eddington, ¿sí? Entre todos los sistemas que existen en la naturaleza, hay un sistema muy peculiar que se llama el cerebro. Porque el cerebro nos permite dos ángulos de vista diferentes, dos perspectivas. El cerebro se puede ver de fuera, cuando un neurocirujano está examinando, o le está haciendo la operación. Correcto. O intrínsecamente, de dentro. Vamos a suponer que tengo aquí, que me perdone Mohammed, tenemos aquí Mohammed enfrente, está en la mesa de operaciones, con su cráneo abierto, y yo soy la persona que le voy a operar, soy un neurólogo, ¿sí? Cirujano, estoy viendo ahí un órgano que todos le conciben como cerebro, ¿correcto? Correcto. Cualquier persona que entre al cuarto va a decir que hay ahí, le voy a preguntar, está ahí Mohammed acostado con su cráneo abierto y está dentro del cerebro, ¿ok? Entonces, otra vez, yo no puedo dirigir la pregunta a la mesa, por favor, cuéntame algo de tu vida. No me va a responder. Pero aquí a Mohammed le puedo preguntar, querido Mohammed o no querido, como quieras, ¿sí? Yo veo en ti, ¿sí? Que tienes un cerebro. Así yo lo veo yo. ¿Tú cómo lo ves? Yo te voy a preguntar a ti, Enrique, ¿ok? Sí. ¿Tú sabes algo de tu cerebro? No. Cero. ¿Tú acaso estás consciente que cuando estás hablando, las células de aquí, se llama Baroca y otros centros, sí entran en función? Solo cuando hablo con el rabino David Toledano. Obviamente que no estás consciente. Correcto. Tú no estás consciente de la cantidad enorme de pulso eléctrico que atraviesan de un nervio al otro, no estás consciente de tus nervios. Todo esto para ti es completamente desconocido. De acuerdo. O sea, hay aquí una paradoja. Yo de fuera estoy viendo aquí un órgano puramente físico. Yo te pregunto, querido Enrique, ¿qué sabes tú de tu cerebro? Tú me dices, lo siento, lo desconozco. Es verdad, yo lo estudié una vez en el colegio, que tengo cerebro, pero yo, o sea, no tengo ningún acceso directo. O sea, es una información de segunda mano. Correcto. ¿Sí? Entonces yo te voy a preguntar, ¿y qué sabes tú de ti mismo? Bueno, de mí mismo me vas a contestar, sé muchas cosas, toda mi vida, todos mis queridos, mi familia, mi ambiente, todo. Pero el cerebro lo desconozco por completo. Correcto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo veo algo en ti que tú lo desconoces por completo? ¿Cómo es posible que la mente reside, entre comillas, en el cerebro, pero la mente desconoce el cerebro? Mi mujer me llama ahora, Toledano, David, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Estoy en México. Y ya lo sé que estás en México, pero ¿qué estás haciendo? Estoy ahora aquí en frente de Enrique, que ya le viste tú ahí en tutora.tv, hablando con él, dando una charla. ¿Me puedes describir el cuarto donde estás? No, yo no estoy aquí en ningún cuarto. ¿Qué quiere decir que no estás? No, yo no veo aquí ningún cuarto. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que la mente está en el cerebro? Correcto. Tiene que estar allá. Sí, y desconoce el cerebro, no lo ve. Correcto. ¿Sabes por qué no lo ve? ¿Por qué? Porque no existe. Porque eso es lo que dice la física moderna. Correcto. Que la materia no existe. Quiero regresar entonces al pensamiento judío. Un momento, ya llegaremos. Okay. Entonces, Eddington dice lo siguiente. O sea, voy a volver a Eddington. Está examinando el cerebro del paciente y él sabe, basándose en todo lo que él sabe, las evidencias de la física moderna, él sabe que todos los átomos que supuestamente constituyen ese cerebro
no existen. Correcto. El átomo es pura ficción. Correcto. O sea, que la gente que me escucha ahora, que sepan, pura ficción. Correcto. Es un dibujo que describe lo desconocido. Correcto. Como dice Eddington en su libro, cuando está describiendo lo que hace el electrón cuando gira alrededor del núcleo, algo desconocido está haciendo algo que nosotros desconocemos. Correcto. Ese es el resumen de nuestra sabiduría. Correcto. ¿Ok? Entonces, él sabe que los átomos no existen, pero ahí hay algo. Él pregunta a Mohammed, por favor, cuéntame algo de tu vida. Entonces, Mohammed, en vez de hablar de su cerebro, empieza a hablar de su vida, todo lo que le sucede en su mente, etcétera, etcétera. Entonces, dice Eddington lo siguiente. De un lado, hemos eliminado lo físico. De otro lado, hemos encontrado aquí algo que es innegable, que es la mente, porque la mente no se puede sospechar su propia existencia. Quiere decir que aquí tenemos la evidencia. Este órgano es único en el sentido que me permite verlo también de dentro. Y de dentro revela de repente una naturaleza completamente diferente. ¿Cuál es la naturaleza mental? Y esta naturaleza mental es, otra vez, innegable. Yo puedo sospechar la existencia de este cuarto, puedo sospechar que a lo mejor no estoy hablando contigo, estoy soñando, pero yo no puedo sospechar que estoy sospechando. Tengo un problema serio con toda esta idea. Sí. Si el cirujano entonces decide hacer un corte en ese cerebro físico... No sabe lo que está haciendo. No sabe lo que está haciendo. Como yo no sé lo que estoy viendo afuera, él no sabe lo que está haciendo. Para fines prácticos sirve, pero o sea, para entender, nadie sabe, nadie conoce nada del mundo que nos rodea. Somos ciegos por completos. Solo estoy tratando de entender esta relación. Si el cerebro en sí mismo no existe, ¿por qué cuando yo le hago un corte al cerebro porque está haciendo algo en su nefesh, en su mente? Porque voy a terminar lo que dice Eddington. Correcto. O sea, entonces, ¿qué estoy viendo? Tengo aquí Mohammed, soy el cirujano, ¿qué estoy viendo? O sea, algo existe allá. Porque cualquier persona que entre va a estar de acuerdo que hay un cerebro. Quiere decir que hay algo ahí objetivamente, que existe de forma objetiva, correcto, que se impone sobre nuestra percepción. Correcto. Nos obliga, ¿sí?, a decir que hay este órgano. Correcto. Ahora, ¿pero qué hay allá? No sé. Hay un estímulo. Que la naturaleza de este estímulo la desconocemos. Ahora, cuando le hablo a él me presenta de repente otro panorama. Él está hablando de sí mismo. Y ese es de lo que me está relatando, contando, es innegable. O sea, él sabe que es innegable, Mohammed. Como yo sé que mi yo es innegable y que estoy pensando que soy ahora Napoleón, también es innegable, estoy pensando. Y soy Napoleón, a lo mejor no lo soy, pero es un pensamiento real que está en mí. Correcto. ¿Ok? Entonces, eso es innegable. Correcto. Entonces, quiere decir, eliminando una cosa y de repente encontramos aquí otra cosa, que esa cosa es innegable, quiere decir que esta cosa innegable, que es la mente, es en realidad lo que está expuesto en mi campo de visión cuando estoy viendo su cerebro. Estoy viendo en realidad la estructura mental de esta persona, que de alguna razón y otra, por alguna razón y otra, en mi mente se traduce como su órgano cerebral, como el cerebro. O sea, cuando veo la materia gris o la materia blanca, hay algo mental que en él es gris o blanco. Obviamente no es gris ni es blanco, porque gris y blanco es algo físico, y ahí no hay nada físico. Pero no me pueden meter ahora porque vamos a desafiar. Ahí hay ciertas facultades que en mi mente se perciben como color blanco, otras facultades que se perciben como color gris, y etcétera, etcétera. Con eso se explicaría cualquier cosa que yo vea, no solamente el cerebro. Ok, ahora con eso, ahora viene Eddington y lo aplica al universo en su totalidad. ¿Por qué? Porque dice, ya que los átomos que aparentemente tienen que existir en ese órgano, y los átomos que existen en cualquier sitio en el universo son idénticos, esa es la ABC de la física moderna. De acuerdo. Si aquí tengo una evidencia irrefutable que su esencia verdadera es lo mental o lo espiritual, hay que aplicarlo al cosmos, al universo en su totalidad. Porque no puede haber diferencia entre un átomo y el otro. Aquí tenemos la evidencia, sí, que el átomo es solamente como yo lo veo, pero esencialmente no es algo físico. Correcto. Entonces hay que aplicarlo al universo, a la universo en su totalidad. Quiere decir que toda la naturaleza verdadera, todo lo que me rodea tiene que ser mental o espiritual. Me hace pensar un poco en la filosofía de dos importantes estadounidenses, Hilary Putnam y Jonathan Dancy, sí, un poquito derivados de la filosofía cartesiana, que hablan de los cerebros en cubetas. Dicen que no podemos probar en el mundo, en realidad, que no somos cerebros en una cubeta,
de un laboratorio conectados de alguna manera para pensar todo lo que pensamos, ¿no? Me parece que un poco por ahí, ¿no? Lo único que podemos probar en realidad es lo mental. Correcto. Y es a lo que llevó Descartes, me parece, Sí. final. Cuando dice, pienso, por lo tanto existo, lo que está diciendo finalmente es, lo único de lo que puedo estar seguro en este mundo es de que pienso. Y eso me hace existir. La única existencia que tenemos probada es la del pensamiento, es la de la mente. Ok, entonces vamos a volver ahora a lo que dice el judaísmo al respecto. Correcto. Entonces, empecé recitando la verajá que la persona cita cuando sale del baño, que según esta verajá, las últimas palabras, entonces el fenómeno, la unicidad mente-cuerpo es un milagro. Correcto. Ahora bien, ¿sobre qué estamos diciendo la verajá si lo físico no existe? O sea, si yo estoy en lo cierto, que lo físico no existe, ahora viene como un boomerang contra mí. Exacto. Por favor, Toledano, filosóficamente está muy bien, pero va contra Hazal. Claro. Va contra Jajamim. Jajamim dijeron que lo físico existe y por lo cual tengo que hacer una verajá. Correcto. ¿Ok? Ahora bien, primero, a los lectores que son creyentes, que creen en Jajamim, etc., los voy a decir claramente, no es solamente mi conclusión que lo físico no existe. Rebbe Eliyahu Dessler, ¿sí? Un gran Talmid Jajam, el gran Mashgiach de Yeshivat Ponevich, escribió un libro que se llama en hebreo Michtav Eliyahu. Creo que un volumen o dos fueron traducidos al español, no estoy seguro. En el primer volumen, en hebreo, en la página 310, basándose sobre midrashim, sobre dichos de Jajamim, y no sobre evidencias científicas, llega a la misma conclusión. ¿Ah, sí? ¿Sí? Otra vez, basándose sobre lo que dijeron Jajamim. Correcto. En el Talmud, en Midrashim, llega a la conclusión clarísima, repito, en la página 310, en el primer volumen, dice lo siguiente: en la gashmiut metziut klal ve'eno ela be'abchanatenu levan. La materia no tiene ninguna realidad excepto en la mente de la persona que la está percibiendo. Pero fuera de esta mente no existe la materia. ¿Ok? Y entonces yo voy a preguntar a Rebbe Eliyahu Dessler, por favor, entonces, ¿qué haces con la verajá? ¿Sí? Que unifica lo material con lo espiritual. Si la materia no existe, ¿sobre qué estamos diciendo de verajá? Es una verajá en vano. No hay aquí milagro. La física no existe. Lo material no existe. Sin embargo, el fenómeno, o sea, el aspecto milagroso de esta unicidad sigue en vigor, incluso, ¿sí?, sigamos a la conclusión que lo físico no existe. Y ahora me voy a explicar. Yo quiero mover la mano y la mano se mueve. Según todo lo que dice los grandes Jajamim, más bien, bueno, los Jajamim, los Pastanim y los Mekubalim, los grandes cabalistas. En realidad el cuerpo en sí, no el cuerpo como yo lo veo, el cuerpo como lo ve, vamos a suponer, Dios, ¿sí? ¿En qué consiste? Entonces dicen Jajamim lo siguiente, y ya lo mencioné en las sesiones anteriores: hay 248 órganos y intrínsecamente hay 248 mitzvot, preceptos activos. Hay 365 vasos sanguíneos y lo que corresponde en lo espiritual son 365, ¿sí?, preceptos negativos. Correcto. ¿Ok? Eso es la persona. O sea, el alma, ¿sí?, de la persona está compuesto de 248 imperativos activos y negativos. Correcto. ¿Ok? Prohibiciones. ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué es prohibido hacer? Eso es la alma. El cuerpo, como el guante a la mano, está compuesto exactamente igual. ¿Sí? Tiene esos órganos físicos aparentemente y los vasos sanguíneos. Correcto. Si lo voy a reformular, según todo lo que dije anteriormente, todavía voy a reformar un poco diferente. Cuando estoy viendo a una persona determinada, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un cuerpo físico. Señor Toledano, estás equivocado. Lo físico es pura percepción subjetiva. Pero más allá de mi percepción, tiene que haber algo. Otra vez, cuando estoy hablando contigo, estoy hablando con alguien. Correcto. Y yo veo que tienes manos, que tienes ojos, tienes nariz, y tienes boca, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy viendo? Yo estoy viendo tu estructura espiritual que en mi mente se traduce a tu cuerpo físico. Correcto. Entonces tú existes. Cuidado, yo no dije que Enrique no existe. Pero existes como una estructura espiritual. Es más o menos semejante a lo del quirófano. ¿Sí? Vemos el cerebro, pero lo que en realidad la forma en que interpretamos nosotros es la estructura mental. Correcto. Correcto. ¿Ok? Ahora bien, yo quiero mover la mano y mi mano se levanta. Cuando yo mando un orden a todo mi sistema fisiológico que se encarga de mover la mano, yo dirijo mi voluntad hacia la mano que yo conozco, la mano física. Correcto. Pero en realidad la mano que está levantando no es la mano física.
porque esa no existe. Entonces, ¿qué se está levantando? Pues un sistema muy complejo de preceptos activos y negativos. De vasos y órganos. Todo lo que quieras. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo yo puedo mandar una orden para que esta mano se levante cuando esta mano consiste en preceptos activos y negativos y mi personalidad no está formada según estos preceptos? Correcto. Soy pecador. Aquí está el problema mind-body problem en el nivel más profundo que puede existir. ¿Cómo es posible que yo convivo con mi cuerpo, o sea, con un sistema tan complejo de preceptos, cuando en mi mente, en mi personalidad, mi personalidad no está formada según esta estructura? Correcto. ¿Cómo Dios me da acceso a este sistema, a este organismo que es puramente preceptos, cuando yo no vivo de acuerdo según ellos, cuando yo lo estoy transgrediendo sistemáticamente? Por eso tenemos que decir la verajá, que mi existencia existe a pesar que soy pecador. Y por eso yo tengo que decir la verajá después de salir del baño. Porque al salir del baño, al estar en el baño, yo me doy cuenta de mi impureza cuando veo lo que ¿cómo se llama? Los desechos. Entonces, al ver, al estar en contacto tangible con tu impureza, y a pesar de eso existes, aquí la persona tiene que bendecir a Dios. O sea, que a pesar que yo no vivo, soy impuro, quiere decir soy pecador. Yo no vivo, mi personalidad no está formada según los 248 preceptos activos y 365 preceptos negativos. Aún así, Dios me permite acceso a este órgano, a este sistema, que por definición es un sistema puramente espiritual. Correcto. Os voy a dar un ejemplo. Sí. Un ejemplo que ya utilicé la vez anterior. ¿Sí? La posibilidad de ver en la oscuridad. ¿Se acuerdas? No lo recuerdo. Sí, la pupila se encarga de regular la cantidad de luz que entra a los ojos. Correcto. ¿Sí? Entonces, durante el día la pupila se abre, durante la noche se cierra. Perdón, durante el día se cierra, durante la noche se abre para que más luz penetre al ojo. El nervio que se encarga de la dilación de la pupila, de la abertura, como te dije, es un nervio que baja, así que sale del cerebro, baja hasta la altura del corazón, sale del ¿cómo se llama? De la espina de la columna vertebral, sale fuera del cuerpo, rodea una arteria cardíaca, sube y va al ojo y abre la pupila. Correcto. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que hacer todo este recorrido? No tiene sentido. Exacto. Sí. Entonces, ¿no lo quería hacer más complicado? Quiero decir, se podía preguntarle a Dios si no quería hacerlo más complicado. Sí, ¿para qué? Entonces, obviamente, como sabemos, como ya todo hay que buscar la explicación, o sea, hay que preguntar, dirigirnos al arquitecto para saber por qué hace la pared aquí y no allá. De acuerdo. Entonces, nos tenemos que dirigir al arquitecto del mundo, al creador, y preguntarle, por favor, cuál es el sentido Claro. Entonces, es muy sencillo. La Torah nos dice que si queremos volver a ver que el mundo no es físico, sino puramente divino, porque lo único que existe en la creación es la voluntad divina. Todo lo que hay es diferentes manifestaciones de su voluntad. Eso es lo único que hay. Correcto. Eso el pueblo judío lo vio con sus propios ojos en el monte de Sinaí. Atahor et aladat, Akadosh Baruj Hu hizo ver al pueblo judío que el Dios trascendental, el Dios que está más allá de la creación, el creador que está más allá de la naturaleza, es el mismo creador que está inmanente en la creación. Correcto. Lo hemos visto con los ojos. Ahora voy a preguntar, di una vez una charla, ¿qué vieron? Lo hemos visto. ¿Qué hemos visto? ¿Que se puede ver a Dios? ¿No? Pero la Torah dice que hemos visto. ¿Qué hemos visto? ¿Qué es la respuesta? Ahora, con este fenómeno del nervio que va hasta abajo y vuelve a subir, voy a ilustrar la idea que han visto. Yo estoy aquí en este edificio y estoy buscando el plano de ese edificio. Vienen 10 arquitectos diferentes y me ofrecen 10 planos diferentes. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber que este es el plano de ese edificio y no los otros 9? Muy sencillamente. Sí, voy a tomar la escala correspondiente, claro, y voy a ver si hay aquí una pared, y hay una pared, y aquí una ventanilla, y hay una puerta, voy a buscar el equivalente en los planos. Claro. Si veo que hay, pues decir, este es el plano y no otros, ¿correcto? Correcto. Vamos a tomar este fenómeno, este nervio. ¿Sí? Y otra vez, el nervio que se encarga de la apertura de la pupila es el nervio que nos permite ver de noche. Correcto. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a volver a la Torah.
Este mundo, el mundo que estamos viviendo hoy en día, no el mundo venidero, después del fallecimiento de la persona. El mundo que estamos viviendo ahora, en el lenguaje de Jajamim, se llama un mundo oscuro. Correcto. Porque no vemos. Lo que estamos viendo es mentira. Estamos viendo físico que en realidad no lo hay. ¿Sí? Lo único que hay es la presencia divina. Entonces nos dice Dios, ¿ustedes quieren volver a tener esta percepción que tuvieron en el monte Sinaí? ¿Qué tenéis que hacer para volver a tener esta percepción? Viadatayom, acumular, estudiar. Sí, todo lo que tiene que ver con la Torah, todo lo que hay en la Torah. Pero estudiar no es suficiente. Hay que internalizarlo. Correcto. Si estudiáis y os convertís en maestros en la Torah, ya conocéis toda la Torah, entre comillas, y también lo internalizáis, quiere decir, el cuerpo ahora está involucrado, ya lo lleva a cabo, no se queda en plan filosofía, ya también lo implementa diariamente. Moviendo en la oscuridad. Entonces vamos a poder ver en la oscuridad. Entonces por eso el nervio que se encarga de la visión nocturna es un nervio que tiene que bajar hacia la altura del corazón y volver a subir. Y todo eso representa justamente que lo que vemos no existe. Es decir, existe, pero no en la forma física en que la concebimos. Ahora voy. Correcto. Si vamos a suponer que soy un cirujano y analicé el cuerpo de fulano mengano y veo este nervio. Sí. ¿Qué estoy viendo allá? El nervio no existe. Como todo lo físico no existe. La forma en que lo interpreto, ¿no? Entonces, ¿pero qué está más allá? Tiene que haber ahí un estímulo objetivo que existe de forma objetivamente de mi percepción. Correcto. Que se impone sobre mi percepción y me obliga a ver un nervio. Pero yo sé que el nervio no existe. Pero algo ahí sí existe. ¿Qué existe ahí? Este principio divino, a mí en mi mente se traduce como este nervio. Correcto. ¿Ok? Entonces no es que no hay realidad, hay una realidad. Sí, pero es mental. Es espiritual, divina, lo que quieras. Correcto. Entonces ahora vamos a volver al anexo mente-cuerpo. ¿Sí? A la correlación. Correlación, Excelente. o la unicidad. Sí, ¿sobre qué decimos la verajá si lo físico no existe? Entonces, ¿cuál fue la explicación? La manifestación, ¿sí? La exposición diferente del problema, la profunda, porque la primera ya está eliminada, lo físico no existe, pero Correcto. sin embargo el problema existe, si no hubiera dicho yo la verajá cuando salgo del baño. Exacto. Entonces la verajá consiste en cómo es posible que yo puedo entrar en correlación con este cuerpo que por definición es solamente mitzvot hace y mitzvot no hace. Correcto. Cuando mi personalidad no está formada según. Exacto. Con ¿Sí? soy imperfecto. ¿Cómo puedo ver en la oscuridad si el nervio que me permite en realidad no es un nervio? Es lo que dice la Torah, Ve'adatayom Vashevota. O sea que tienes que estudiar, ¿sí? Internalizarlo y luego ver. Entonces, ¿cómo es posible que yo por la noche voy a poder ver cuando en realidad lo que me permite ver esencialmente es lo que dice la Torah? Sí, que lo que sabes aquí lo tienes que internalizar. Ese es el nervio que existe en realidad en mi cuerpo. Correcto. Y yo no vivo según este principio y aún así puedo ver en la oscuridad. Pues por favor, Señor, reconoce y bendice a Kadosh Baruj Hu porque que te permitió hacerlo. Correcto. Excelente. Eso lo dice el Ramjal en 2 palabras, dice lo siguiente: la unicidad mente-cuerpo es posible gracias a la Torah. La Torah es lo que unifica los dos polos. Ya tenemos ahora ya se comprende el porqué. Y si se acuerdan, en la sesión de la ecuación de Einstein, ahí establecimos bien claro que las leyes de la naturaleza son las leyes de la Torah. Y por lo cual la persona que no vive según la Torah, su existencia no tiene pies ni cabeza, es puro milagro. Sin embargo, la persona si hubiera podido vivir según las leyes de la Torah, el problema mente-cuerpo hubiera desaparecido. Porque él hubiera visto con sus ojos que el mundo es espiritual. Excelente, excelente, Rabino. Pues un placer como siempre, de verdad. ¿Usted qué piensa? Usted que nos sigue en esta transmisión, ¿qué piensa acerca de todos estos conceptos, esta filosofía que comparte con nosotros el Rabino David Toledano? De verdad, un gusto como siempre, Rabino. El gusto es mío. Esperamos Muchas gracias. Futuro programa con algún otro concepto que haya usted desarrollado, algún otro trabajo que esté desempeñando. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a usted, gracias por seguir esta transmisión. Soy Enrique Chmelnik. Nos vemos en la próxima emisión de tutorá.tv. Hasta luego.